Qué bueno compartir un momento más con ustedes. Quiero darles la bienvenida a todos, en especial los que nos visitan por primera vez. Y quiero también dar la bienvenida a todos los que nos escuchan a través de la iglesia en línea, a través de las redes, a través de la radio, donde sea que se encuentren, que nos estén escuchando, que nos estén viendo. La gloria del Señor sea sobre ustedes, el favor del Señor sea sobre ustedes. Y que así como para nosotros va a ser un tiempo maravilloso y especial, también pueda serlo para ustedes en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, miren, ya hemos compartido un par de semanas, los 2 domingos anteriores, acerca de una historia en particular. Bien, hablábamos de Jesús sanando a un paralítico. Muy bien, en esta oportunidad quiero hacer como un apéndice, ¿sí?, de esa historia. Lo vamos a hacer porque llamó mi atención que hay otra historia en la Biblia, otro milagro, en donde Jesús sana a un paralítico también y utiliza una frase por una segunda oportunidad. A este paralítico le dice también: toma tu camilla, levántate y anda. La historia que hemos compartido las 2 semanas anteriores fueron las palabras que Jesús le dijo a un paralítico que sanó. Y la historia que vamos a tocar hoy también le dice las mismas palabras, pero a otro paralítico. Vamos a tocar esta nueva historia porque tiene otro contexto en donde se encuentran otras cosas que sé que van a bendecir nuestra vida y van a edificarla también en el nombre del Señor, ¿ok? Es una historia que está en Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 17, queridos, ¿ok? Desde el verso 1 hasta el 17, vamos a continuación a leer toda la historia y luego de que leamos toda la historia, vamos a hacer como siempre. Bien, vamos a detenernos en algunos pasajes en específico y vamos a tratar de extraer algunas verdades que van a bendecir nuestra vida. Bien, Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queremos darte gracias, Señor, porque tú nos permites acceder a tu palabra, Señor. Ella misma nos indica que si estamos atentos a tu palabra, Señor, las escuchamos y las ponemos en práctica, ellas son medicina para nuestro cuerpo, Señor. Gracias por darnos el privilegio de acceder a ella por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, Juan capítulo 5, verso del 1 al 17. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay un estanque llamado en hebreo Betesda, en el cual tiene 5 pórticos. En ellos yacían muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía al estanque de vez en cuando y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Antes de continuar la lectura, quiero darles un detalle importante. Sí, hay algunas versiones que no tienen estos últimos versos donde se narra que el agua se movía por la influencia de un ángel. Bien, hay algunas versiones que no lo tienen por la razón que los manuscritos más antiguos encontrados de Juan no tienen este pasaje. Bien, los manuscritos no lo tienen, pero posteriormente en otros manuscritos, en otras copias más recientes, sí está. Entonces, si usted tiene una versión de la Biblia que se basa en un manuscrito muy antiguo, puede ser que este pasaje no esté, ¿sí? O estos últimos versículos. Pero yo estoy leyendo en Reina Valera Contemporánea, que es una versión un poco más reciente en donde sí se incluye esto. Se los comento porque si usted está en casa o está en un grupo de cuidado y está compartiendo la palabra del Señor y no tiene este pasaje, puede ser que se confunda un poco, ¿bien? Pero es simplemente un tema de versión. La mayoría de las versiones lo tienen. Muy bien, continúo entonces con el verso 5. Allí había un hombre que hacía 38 años
escuche bien, 38 años, que estaba enfermo. Cuando la Escritura dice que este hombre estaba enfermo, si usted busca la palabra original para esta, en concreto, esta palabra enfermo, la palabra que se utiliza en el idioma original era una persona que estaba enferma de cuerpo y de mente. Ya usted va a ver por qué. Este enfermo era, aunque es evidente que estaba paralítico, este término particular en el idioma original también encierra que había una mente paralizada. Ya usted va a ver por qué. Continuamos con el verso 6, queridos. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró de que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El enfermo le respondió, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando el agua se agita y en lo que yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y vete. Y al instante, verso 9, queridos, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y se fue. Pero aquel día era día de reposo. Así que los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, hoy es día de reposo, no te está permitido llevar tu lecho. Qué tremendo, ¿verdad? Pero él les respondió, el mismo que me sanó fue el que me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿y quién fue el que te dijo, toma tu lecho y anda? Pero el que había sido sanado no sabía quién lo había sanado, pues Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, como puedes ver, has sido sanado, así que no peques más para que no te sobrevenga algo peor. Aquel hombre se fue y les hizo saber a los judíos que el que lo había sanado era Jesús. Y por eso los judíos lo perseguían y procuraban matarlo porque hacía esto en el día de reposo. Pero Jesús les respondió, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Vamos a dejarlo hasta allí, ¿ok? Mire que usted lee esta historia, así como leímos la historia anterior, y si usted la lee de corrido, puede ser que haya tomado algunas ideas principales, pero hay otras que son un poco más profundas que uno a veces deja detrás. Bien, vamos entonces a escudriñar poco a poco, verso a verso, para que usted pueda ver y entender cuánta bendición hay detrás de esta historia, ¿sí? Comencemos solamente con el nombre del estanque, Betesda, ¿sí? ¿Qué significa? Por cierto, este mensaje lo hemos llamado, así como lo titulan la mayoría de las versiones a esta historia. La vamos a llamar el tema, el paralítico de Betesda, ¿sí? El paralítico de Betesda. Betesda, lo que significa en el idioma original es casa de gracia, ¿ok? La palabra Bet significa casa y el resto significa gracia, ¿ok? Casa de gracia. Si usted se pone a pensar, usted puede decir, oye, creo que este es el nombre más incorrecto para ponerle a un lugar como este. Es decir, imagínese ese lugar por un momento, un lugar lleno de una cantidad de enfermos, personas cojas, personas ciegas, personas paralíticas. Yo me imagino, pues, no sé, el estado del agua. Mi mente llega a esos detalles, ¿ok? ¿Cómo habrá olido eso ahí? Yo no lo sé, pero tal vez sea un ambiente que sea poco agradable, tal vez gente con dolores, quejándose, a lo mejor había hasta leprosos ahí, yo no lo sé. Lo que sé es que estaba lleno de enfermos. Y usted dice, un lugar como eso que se llame casa de gracia, ¿sí? Parece que es algo que va en contrasentido y que es el nombre menos apropiado para esto, ¿bien? Pero si lo pienso un poco más, se puede dar cuenta de que no hay mejor nombre para ponerle un lugar así que casa de gracia. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Eso dice la Escritura. Bien, mira lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 5, verso 20. En cuanto a la ley, esta intervino para que aumentara el pecado, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Ok? Por ejemplo, usted se va para un lugar como el hospital
Y es un lugar parecido, bien, en donde hay gente que no espera ser sanada a través de un agua, de un estanque, sino a través de un doctor, ¿sí? Pero usted sabe que en esos lugares tan fuertes sobreabunda la gracia del Señor. Claro, esto es un panorama, de verdad que cuando usted se lo imagina, bastante difícil. Usted se imagina esa cantidad de personas allí postradas. Yo me imagino en la noche, imagínense que se agitara en la noche el agua, usted tenía que entonces, si estaba enfermo, dormir con un ojo abierto y uno cerrado, pendiente, ¿verdad? Para ver. Cuando se agite el agua tiene que salir corriendo, ¿bien? Pero se imagina esa escena tan dramática, tan fuerte, de ver una cantidad de enfermos luchando, tropezándose, buscando pasar uno encima de otro para poder obtener el favor de Dios a través de una sanidad en un estanque, ¿sí? Óyeme, aquí, ante esto, estamos ante dos escenarios, bien, estamos ante dos escenarios. Estamos ante este estanque en personas que creen que podían ser sanadas por gracia a través de su propio esfuerzo, por llegar allí. Y óyeme, eso es un contrasentido, porque si eres sano por tu propio esfuerzo, no es gracia, es ley. Bien, ¿por qué? Porque la ley siempre demanda y demandará algo de ti para obtener la bendición de Dios. Y eso es la ley, y ya tú no estás allí, estás en la gracia. Bien, así que ese esfuerzo por tratar y esa esperanza en esa agua, por tratar de llegar a ser sanado, ese escenario, ese primer escenario, es la ley. La ley que dice, depende de ti, de tu esfuerzo, de que tú tengas que hacer algo para poder alcanzar el favor del Señor. Si no haces algo, si no tropiezas a los demás, si no arrebatas la bendición, si no te pones las pilas, si no te coleas, si no tienes esa viveza que nosotros llamamos acá, viveza criolla, no arrebatarás la bendición. Tienes que ganártela con tu esfuerzo. Ese es el primer escenario de la ley. Bien. Ciertamente, este hombre, como les comento, tenía un problema en su mente. Y era que el problema en la mente no era que estaba loco, ¿sí? No. Era que él pensaba y su esperanza estaba puesta en que un agua podía sanarlo. Y te preguntarás, ¿esto hace más erróneo que se llame casa de gracia? Pues mira, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque Jesús llegó a ese lugar, bien, y aquí te presento el segundo escenario. Vemos el escenario de la ley, en donde tú haces el esfuerzo por tratar de ser sanado, y luego viene el escenario de la gracia, que es Jesús diciéndote, ¿quieres ser sano? Yo puedo hacerlo sin que vayas al estanque, ¿sí? Solamente te pregunto, ¿quieres que te sane? Mira qué bello esto. Él, el paralítico, los enfermos que estaban allí, estaban tratando de alcanzar la gracia de Dios a través de su esfuerzo. No se puede, porque la gracia no se alcanza, se recibe por gracia y por don. Bien, así que tú no alcanzas la gracia te alcanza a ti, es muy diferente. Bien, este hombre estaba paralizado. Les pregunto, ¿qué posibilidades tenía este hombre de ser sano? Habían pasado 38 años. Bien, ¿qué posibilidades tenía este hombre paralítico de que el agua se agitara y pudiese llegar a ser sano en un agua? Ya habían pasado 38, nada iba a ocurrir. Pero el problema que tenía en su mente era que había un velo en su vista que le decía, puede ser sano en un lugar en donde no puede serlo. Ese era el problema que tenía en la mente. Su enfoque estaba incorrecto. ¿Y sabes lo único que necesitas para que la gracia te alcance? Está roto. Y todos estamos rotos. ¿Sí? La Escritura dice, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Todos. ¿Bien? Y la verdad es que solo a través de Cristo y solo a través de que Dios te ve a través de la obediencia de Cristo es que tú eres santo y sin mancha delante del Señor. Después vamos a hablar un poco más de esto porque, yo no sé si todavía sientes ese fragor con el pecado, aunque estás en Cristo.
todavía sientes que luchas con ciertas tentaciones, a veces te tienes que negar a soborno, a veces se te presentan cosas, tienes que decir que no, a veces te caes, a veces te levantas, sientes todavía el fragor del pecado en tu vida, aunque eres limpio por la sangre de Jesús. Es perfectamente normal porque todavía estamos en un mundo que está caído y está lleno de pecado, pero hay algo. Cuando Dios te ve a través de la obediencia de Cristo, no te ve directamente a ti, sino que Dios te ve a través de la supremacía, la santidad y la obediencia de Jesús. Por eso te ve santo y sin mancha, porque te ve no a través de tus obras, no te ve a través de tus actos, sino que te ve a través de la obediencia del Hijo por gracia. ¿Sí? Por eso es que Dios te ve como te ve, porque te ve a través del Hijo. La Escritura dice, por el pecado de uno entró la muerte y entró el pecado al mundo, pero por la obediencia de uno llegó la salvación para todos. Bien, ese es Jesús. Así que el pecado, ¿sí?, cuando fue borrado de ti, no es que te hizo inocente, no es que el pecado se borró de la historia, porque si no, no necesitarás a Jesús, fueses inocente. El detalle está en que cada vez que Dios te ve a través de la obediencia del Hijo. Por eso te ve santo, puro y sin mancha. Bien, porque el Cristo, el Señor, viene por su iglesia de esa manera, una iglesia pura y sin mancha, porque te ve a través del Cordero santo y perfecto. Amén. Mira que Jesús dice que lo vio, me encanta esta parte porque dice, Jesús lo vio tirado en el piso. Estaba tirado en el piso. Y me encanta porque cuando nos dice que lo vio tirado allí en el piso, ¿sabes qué me recuerda? Tu incapacidad y tu propio esfuerzo para salvarte a ti mismo. No puedes hacerlo. Solo Cristo puede hacerlo. Bien, cuando la gracia te alcanza. 30 y tanto de años tirado en el piso, y el cambio fue cuando Jesús lo vio y él decidió, ese hombre decidió creer en la gracia que le había alcanzado. Allí cambió todo. Bien, pero mira, está el escenario entonces de la ley, está el escenario de la gracia, y mira que este paralítico somos nosotros fuera de Cristo. Mira lo que dice Romanos capítulo 5, verso 6. Porque el Cristo, cuando aún éramos flacos, mira, algunas versiones dicen, cuando eras débil, cuando eras incapaz de salvarte, cuando eras carente de fuerzas, a su tiempo murió por los impíos, hablando de Cristo. Otras versiones dicen, murió por los pecadores. Está hablando de ti y de mí. ¿Sabes qué está diciendo? Cuando eras incapaz, cuando carecías de fuerzas, cuando estabas flaco, cuando estabas paralizado espiritualmente, yo decidí salvarte. ¿Te das cuenta que eras incapaz y no tenías las fuerzas ni la obediencia para salvarte a ti mismo, sino que necesitabas a Cristo? Todos necesitamos a Cristo. Todos estamos rotos y todos estamos paralizados. Pero por Cristo es que nosotros ahora nos levantamos, tomamos nuestra camilla, andamos y disfrutamos de la vida. Amén. El escenario de la gracia. Llega Jesús, le dice, ¿quieres ser sano? Pregunto, ¿qué hizo el paralítico para que le hicieran esa pregunta y ese ofrecimiento tan bueno? Es como que llegue alguien en la calle y te diga, ¿quieres $1.000.000? ¿Te gustaría? Y tú estabas allí, no sé, con tu mente enfocado allí en otra cosa. Y llega alguien y te toca por la espalda y te dice, hey, ¿te gustaría esto? No hiciste nada, no lo esperabas, solo te alcanzó la gracia, solo fue eso. Solo fue que Dios decidió revelarte al Hijo, fue lo que ocurrió. Así que este hombre estaba allí, estaba en el pozo, 38 años, y llega entonces Jesús y le dice, ¿quieres ser sano? Mira, hay algo muy interesante aquí. Parece una pregunta tonta, ¿cierto? O sea, ya tú sabías, ¿sí? Ya la Escritura dice 38 años ahí. ¿Cómo si quieres ser sano? ¿Sí? Parece una pregunta que está fuera de lugar, ¿cierto? Pero no es una pregunta que está fuera de lugar. Escucha bien esto. Hay muchas personas que todavía no reciben la sanidad del Señor porque creen que no son lo suficientemente buenos o que tienen que hacer algo más para poder recibir la salud física, espiritual y emocional del Señor. Y hay mucha gente
que cree que no es lo suficientemente buena o que no es lo suficientemente perfecta para poder alcanzar la gracia del Señor. Y sabes que no lo eres y nunca lo vas a hacer. ¿Sí? Porque no es por tus obras, es por la gracia del Señor. Así que si esperas hacerlo suficientemente bueno para ganarte el favor de Dios, se te van a ir 38 años o más. ¿Ok? Mira qué interesante esto. Hay personas que pueden actuar así. Es tan extraño como que contrates a alguien para que limpie tu casa y antes de que llegue esa persona a limpiarte tu casa, tú la limpies para recibirla a ella. Qué loco, ¿verdad? Pero nos pasa, ¿cierto? A mí me ha pasado. Buscamos a una persona para que nos limpie la casa y de repente veo la poceta y le digo, mi amor, qué pena, esta señora va a ver esa poceta así, déjame lavarla rapidito y la lavo rápido, ¿ok? Mi amor, vamos a pasarle una escobita rápido a la casa porque va a venir la señora, no, qué pena que vea la casa así. Parece loco, ¿verdad? Pero muchas veces actuamos así en el ámbito espiritual. Dices, necesito hacer algo para poder alcanzar y recibir la gracia del Señor y recibir su favor, cuando lo único que necesitas tener es la casa patas para arriba. ¿Sí? Es estar roto, es lo único que necesitas. ¿Sabes qué dice el Señor? Yo vine a buscar lo que se había perdido, dice el Señor. Te cuento esta historia para que lo entiendas un poco mejor. En algún momento, Jesús, en su ministerio, llamó a Mateo. Primeramente Leví, bien, luego pasó a ser Mateo. Y cuando Jesús lo llamó, ¿saben qué estaba haciendo Mateo? Mateo era recaudador de impuestos. Nadie quería saber en esa época de los recaudadores de impuestos. Nadie. Eran las personas más despreciables de esa época. Nadie quería saber de ellos. No quería nadie saber de los recaudadores de impuestos. Y cuando Jesús estaba en su ministerio, ¿saben? Cuando él llamó a Mateo, ¿saben qué estaba haciendo Mateo? En su pleno ejercicio de recaudador de impuestos. Estaba en una mesa contando plata, ¿sí? Probablemente de extorsión o de abuso en contra de otros. Y ahí, en medio de su pecado, la gracia lo alcanzó. Llegó Jesús y le dijo, sígueme. ¿Y saben qué hizo Mateo? Lo siguió. Pero te estás dando cuenta en el preciso momento en donde la gracia alcanzó a Mateo. Estaba en su plena faena de pecado. Y llegó Jesús y de alguna manera le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Ok? ¿Cómo te encontró Jesús a ti? Te encontró roto. Te encontró en medio del pecado. Bien. Y su gracia te alcanzó. Luego de eso, dice la Escritura, que Jesús llevó a Mateo a comer. Le hace el llamado a Mateo, lo lleva a su casa, se sienta a comer con él. Resulta que se instalaron otros recaudadores de impuestos y se metieron también a comer. Y no solamente se metieron a comer los recaudadores de impuestos, sino que los pecadores también dijeron, ahí entramos también nosotros. Y decía que se sentó con recaudadores de impuestos y con pecadores. Cuando los vieron los maestros de la ley, le preguntaron a los discípulos, porque ni siquiera los maestros de la ley tuvieron a bien y tuvieron la valentía de preguntarle a Jesús. Y los maestros de la ley le preguntaron a los discípulos, ¿tu maestro cena con recaudadores de impuestos, come con ellos y se sienta con pecadores? ¿Cómo es eso? Ese es su Señor, aquel que se sienta con recaudadores de impuestos y con pecadores. Jesús los escuchó. ¿Y saben qué les dijo Jesús? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Bien. Y uno a veces cuida mucho salvo y alcanza pocos perdidos. ¿Se ha dado cuenta de eso? Los que somos líderes de la iglesia, cuidamos mucho salvo, ¿sí? La Escritura dice que aquel que es salvo es una persona que Dios le ha entregado a Cristo. Y la Escritura dice, Cristo dice,
Los que el Padre, mi Padre, ha puesto en mi mano, que es la mano del poderoso, de allí, de mi mano, nadie me los va a arrebatar, dice el Señor. Así que en las manos del Señor estás seguro. Tu salvación está segura. El Señor dice, Dios te ha puesto en mi mano y mi mano es la más poderosa de todas y de mi mano nadie te va a arrebatar, nadie. Bien, estás seguro en las manos de Cristo. Pero los maestros de la ley allí le estaban diciendo, ¿cómo es eso de que se sienta con pecadores y recaudadores de impuestos? Y él dice, pero es que yo vengo por el perdido, yo no vengo por el justo. Bien, el justo ya está justificado, ya está en mi mano, yo necesito alcanzar al perdido. Bien, entonces, ¿te das cuenta cómo el perdido solo necesita dejarse alcanzar por la gracia del Señor? No tienes que hacer más nada. Bien, que la gracia del Señor te alcance en este día si no estás en Jesús. Pero si estás en Jesús, estás en gracia, mi amigo. Bien, y estás completo, por cierto, porque la Escritura dice que si estás en Cristo, estás completo y no te hace falta nada más. Es lo que dice la Escritura. Bien, ¿quieres ser sano? Mire, esto no es una pregunta fuera de lugar, porque tú dirás, ya el Señor sabía que tenía esa cantidad de años allí. Bien, y le vas a preguntar, ¿quieres ser sano? Parece una pregunta que está totalmente fuera de lugar, pero no, es muy apropiada. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que saben que están enfermas, pero no quieren ser sanos. ¿Sabías eso? ¿Conoces a personas así? Ellos saben que están enfermos y paralizados espiritualmente, pero se niegan a recibir la gracia y el don de Dios. Se niegan a recibirlo. Y tú les hablas y tú les dices, hay un Dios que puede sanarte, hay un Dios que puede restaurarte, pero ellos se niegan a ser sanados. Así que la pregunta no está de más. Y el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano? Y cuando escuchas esa voz del Señor, quiero decirte de su parte lo que está en Apocalipsis capítulo 3, verso 20. Mira qué hermoso esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy, esta mañana, esta tarde, esta semana, escuchas la voz de Dios, no endurezcas el corazón, abre la puerta. Bien, ¿sabes qué es eso? Dios va a alimentar tu vida con su palabra y con su amor. Mira qué bonito esto. ¿Has en algún momento has estado en periodos de ansiedad y abres la nevera, te comes algo porque dices, me provoca algo rico? No sé qué es, pero voy a abrir la nevera a ver qué me encuentro, ¿bien? Y abres la nevera y te comes algo. Y después que te comes ese algo, sigues insatisfecho. Y te vuelves a comer otra cosa, sigues insatisfecho. Luego te ves tu capítulo de Netflix, el que te gusta, la serie, y sigues insatisfecho, estás intranquilo mientras ves la serie. Después dices, bueno, voy a salir a la calle, voy a tomar aire fresco, voy a comprarme algo, no sé, en una tienda para que se me quite y te compras ese algo y sigues insatisfecho. ¿Qué pasa conmigo? Necesitas esto. Cuando empieces a consumir cosas, bien sea a consumirlas comiéndolas o comprándolas o adquiriéndolas y sigas insatisfecho, te hace falta esto. ¿Sabías que está médicamente comprobados y científicamente comprobado que hasta nosotros confundimos el hambre con la sed? ¿Sabes que a veces cuando tienes hambre no tienes hambre, sino que tienes sed? Está comprobado. Confundimos a veces ambas cosas. ¿Sabes que a veces espiritualmente y en el reino de los cielos está comprobado que a veces no tienes hambre de lo temporal y de lo físico, sino de lo eterno, de lo que está aquí incluido? ¿Sí? Entonces, de parte del Señor, si hoy escuchas su voz, abre la puerta. El Señor dice, yo te voy a alimentar y te vas a sentir completo y satisfecho, porque yo te alimentaré con mi palabra. Amén. Salmo 95, verso 8 dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. No endurezcan sus corazones. Mira qué interesante. Cuando el Señor le pregunta, ¿quieres ser sano?
Esto respondió el paralítico. Le dijo, Señor, voy en el verso 7. Le dijo, Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agite el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. ¿Ok? Mira qué interesante esto. Luego de que el paralítico dice esto, ¿sabes cuáles son las palabras siguientes de Jesús? Levántate, toma tu lecho y anda. Inmediatamente después de esto, ¿qué dijo el paralítico en esa frase que acabamos de leer que accionó el obrar de Dios en ese instante? ¿Qué ocurrió allí? ¿Sí? Les confieso que estuve por rato buscando la respuesta, porque digo, ¿qué hizo? En la historia anterior que compartimos, me quedó claro, nos quedó claro, porque Jesús dijo, al ver la fe de ellos. Y Jesús, al ver la fe del paralítico, que fue bajado de un techo hacia la presencia del Señor, activó su fe, el obrar del Señor. Jesús dijo, la palabra dice, al ver la fe de ellos. Pero ¿qué ocurrió aquí? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Eres sano, levántate. ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Dónde está la sanidad en el verso 7? ¿Puedes verla? Señor. Ok, vamos allá. Cuando tú buscas el original de esa palabra Señor, eso no es educación, ¿sabe? Esa palabra no es de educación. Esa palabra en el original es curious. ¿Y sabes qué significa curious? Supremacía. Significa todo en autoridad, soberano, ungido, Cristo o Dios, lo que tú quieras. Pero significa supremacía. ¿Y sabes qué significa supremacía? Que no hay nada por encima de eso. ¿Saben qué le dijo al Señor? No hay nada por encima de ti. Dentro de su ingenuidad dice, cárgame y méteme, ¿bien? Porque sé que tú puedes hacerlo. Y el Señor le dijo, lo voy a hacer de otra manera, ¿bien? Pero allí está la sanidad. ¿Has escuchado aquel pasaje de Romanos capítulo 10, verso del 9 al 13, que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Curious, el supremo, el soberano, el Cristo, el Dios, el ungido, si confiesas que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confía en Él no será defraudado, dice el Señor. A mí me encanta esa palabra. Sé que estamos leyendo Romanos, pero aquí el apóstol Pablo cuando dice eso, se está trayendo una lectura del profeta Isaías y la está trayendo a colación, ¿bien? Y dice, el que cree en el Señor, todo el que confíe en Él no será defraudado. Eso es Isaías capítulo 28, verso 16. ¿Ven? Está citando los profetas. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor, el mismo Curious, el mismo soberano, el mismo Dios, es Señor de todos y bendice a cuantos lo invocan. Mira cómo cierra. Porque todo el que invoque el nombre de Él será salvo. Todos esos Señor que yo les acabo de leer es la misma palabra que utilizó el paralítico para referirse al Señor. Allí estuvo la sanidad. Reconociendo que el Señor es soberano y que no hay nadie como Él. Allí está la sanidad. Y por si esto fuese poco, imagina que tú fueses el paralítico, eres Él, y estás 38 años allí, bien. Y después de 38 años llega un completo desconocido y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Le creerías? Imagínate esto, tienes 38 años paralizado con tu enfoque, tu esperanza en un lugar en donde no ibas a encontrar nada. Y de repente llega un perfecto desconocido y te dice, ¿quieres ser sano? ¿Le creerías? Probablemente no. Bien, probablemente no. Pero ¿saben qué me indica
que este hombre creía en el Señor. Porque inmediatamente cuando el Señor le dijo, levántate, toma tu camilla y anda, ¿saben qué hizo el paralítico? Lo hizo. Así que él realmente creía que él era el Señor. Ahora, Jesús se metió en un problema. Muy bonito el milagro y todo. Bonito, edificante. Pero los maestros de la ley le dijeron, lo hiciste en día de reposo. No te es lícito cargar tu lecho en este tiempo, en este día. Bien. Es más, esto causó tanto alboroto en los maestros de la ley que ellos decidieron poner el doble de sus fuerzas para tratar de matar a Jesús después de esto. ¿Sí? Mira qué interesante. Muchos todavía creen que el día del Señor es el sábado. ¿Sí? El día de descanso, el día de reposo es el sábado. Bien. Pero muchos no han entendido, ¿sí?, que el Señor, ese descanso, no es el sábado, es el lunes, es el martes, es el miércoles, es el jueves, es el viernes, es el sábado y es el domingo. Porque estamos en el descanso del Señor. No se trata de un día, se trata de que estamos en un periodo de tiempo. Si usted busca el original, esa palabra del día de reposo no tiene que ver con 24 horas, tiene que ver un lapso de tiempo. Y allí tú y yo estamos. Su iglesia, la iglesia del Señor, está en el reposo de nuestro Padre Celestial. Está en el reposo. Así que, mira bien, Jesús muy intencionalmente sanaba los días de reposo. No por meterle el dedo en la llaga a los maestros de la ley. Jesús nos estaba dando una enseñanza. ¿Saben cuál era la enseñanza? Mientras ustedes descansan, yo obro en ustedes y yo trabajo. Pero necesitan descansar en mí. Bien. Por eso él insistía en hacer los milagros el día de descanso. Porque lo que nos estaba diciendo era, cuando tú descansas, yo te sano. Y no es, el descanso no es que usted va a tener un chinchorro y se va a acostar ahí. ¿Sí? No. No se trata de que usted se va a acostar, usted necesita un trabajo, pero se sienta a mirar al techo y usted le dice, Señor, estoy en el descanso. No. Se trata de que usted hace lo que a usted le corresponde responsablemente, pero usted confía y descansa que los resultados están en la mano de su Padre fiel, ¿bien? Y es muy diferente, muy diferente. Tú descansas porque dices, mi Padre es fiel, y el resultado siempre es divino. Así como toda sanidad, el mundo que te enfermó no puede sanarte, no se puede. El mundo que te enferma no te sana, solo te sana el Señor. La Escritura dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Cuando dice del Padre de las luces, ¿qué desciende? De aquel que creó los cielos y la tierra, ¿bien? Y dice que toda dádiva, es decir, todo regalo, todo don perfecto, toda cosa buena que recibes, viene de tu Dios, no viene del mundo, ¿ok? Y el Señor dice, cuando tú descansas, obtienes esas cosas de mí, pero te necesito en el descanso, ¿bien? Porque cuando tú descansas, yo trabajo. Pero si tú trabajas, yo descanso, ¿ok? 38 años luchando con sus propias fuerzas. Cuando él decidió descansar y decirle a ese extraño que llegó ese momento, tú eres el Señor, ahí las cosas cambiaron. Cuando decidió descansar de su esfuerzo y le dijo, tú eres el Señor, tú eres el que puedes hacerlo. Okay. El resultado, le estaba diciendo en otras palabras, el resultado de mi sanidad está en tus manos, no en las mías, en yo tratar de llegar ahí como pueda. Bien, cuando él decidió descansar, el Señor le dijo, bien, te levanto. ¿Ok? ¿Ves la diferencia? Estamos en el descanso. Mira que, ¿cuál era el descanso para este paralítico? Es muy curioso porque la ley te decía que el sábado no podías ni siquiera arrancar una espiguita. Bien, si ibas caminando y un día los discípulos estaban arrancando unas espigas y los vieron los maestros y le dijeron, ¿por qué ellos hacen eso el sábado? Bien. No podías hacer absolutamente nada de trabajo el sábado, no podías mover un dedo. Pero esto se llevó a tal extremo y no entendieron lo que Jesús estaba diciendo, que ellos entonces honraban al sábado cuando el Señor les dijo, es que yo creé el sábado y el descanso fue para beneficio de ustedes y no ustedes para beneficio del sábado. Bien, así que
se generaba un estrés por tratar de cumplir la ley el sábado, cuando en realidad lo que tenías era que descansar en el Señor. ¿Sí? Por ejemplo, mire este paralítico. Qué extraño, pero le dijeron, después de 38 años no puedes levantar tu lecho y tienes que seguir acostado. Le reclamaron que era día de reposo. Le dijeron, no es lícito que lleves tu lecho. ¿Y entonces qué tenía que hacer? Acabo de ponerme de pie después de 38 años y me vas a mandar a acostarme. Eso era lo que le estaban diciendo los maestros de la ley. ¿Saben cuál era el descanso para el paralítico? Estar de pie y disfrutar de la vida. Y ese es el descanso para ti. No se trata de que te pongas en una cama y duermas, que puedes incluirlo, pero el descanso del Señor es, necesito que disfrutes de la vida y sepas que yo estoy al control. No ores diciendo, no, Señor, toma el control, es que ya el Señor tiene el control. ¿Cómo vas a orar para que lo tenga si Él ya lo tiene? Le vas a dar a Dios algo que ya tiene. Bien. Entonces, ¿cómo descansas tú? Muchas veces, yo particularmente, no sé cómo eres tú, pero cuando yo a veces estoy muy cansado, no descanso en una cama acostado, descanso yendo a un centro comercial, viendo algo, comiendo con la familia, es decir, descanso mi mente no en una cama, sino en otro lugar. ¿Cómo descansas tú? Para este hombre el descanso era caminar, ¿sí? ¿Y sabes lo que implica el descanso? ¿Cómo disfrutas tú la vida? ¿Cómo disfrutas tú la vida? Porque, ¿sabes? No hay forma de disfrutar la vida si no descansas y entregas los resultados en la mano del Señor. ¿Cómo descansas tú? Cuando estás en las noches y estás acostado y no puedes dormir por un resultado, lo que está sucediendo es, Señor, yo quiero tener el resultado en mis manos y quiero tener la respuesta, pero tú no la tienes. Y como estás tratando de controlar algo que está fuera de tu control, entonces te pones ansioso, ¿bien? Pero cuando dices, Señor, el resultado de lo que estoy haciendo está en tus manos, descanso. Bien, porque te acuestas y dices, Señor, ya he hecho todo lo que depende de mí. Yo hice lo natural, encárgate tú de lo sobrenatural. Y haz verme tu gloria en este asunto. ¿Ven? Mira que yo no sé por qué los maestros de la ley no entendían esto, si eso está en Isaías. Vamos a leer Isaías 58, capítulo del 13 al 14. Yo no sé por qué no entendían esto. Esta palabra es muy poderosa, iglesia. Esto es un regalo del Señor para nosotros. Mira, si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. Mira estos detalles. Si apartas tu pie de hacer lo que te plazca en mi día santo, aparta tu pie. ¿Sabes qué significa aparta tu pie? Quita tu humanidad de ahí, brother, y déjame actuar a mí. Bien, quita tu pie de mi día santo y déjame que yo lo haga. Quita tu pie y déjame poner el mío, déjame poner mi presencia en el asunto. Quita tu pie. Mira lo otro que dice. Y llamas al día de reposo delicia. Es decir, cuando estás ansioso y quieres controlar el resultado, no le llamas al día delicia, lo llamas un día, tuve un día difícil, dices, ¿bien? Pero cuando reposas, tú le dices al Señor, este día es una delicia, porque mis resultados están en tus manos, por eso mi día es una delicia, amén. Te deleitas del día. Al día santo del Señor le llamas honorable y lo honras, no siguiendo tus caminos. La Escritura dice, el Espíritu les ha dado vida a ustedes, amén. Entonces ustedes son guiados por el Espíritu. Ustedes no se guían solos, porque si se guiaran solos, los guiara la carne, pero los guía el Espíritu, amén. Y la Escritura dice acá, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, porque si siguieras tus propios caminos y buscaras tu propio placer, estuvieses metido en muchos rollos, créeme, en muchos rollos. Ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor. ¿Te estás dando cuenta del disfrute de la vida y de la presencia del Señor cuando quitas tu humanidad del asunto? Cuando quitas el pie, cuando dejas de hablar de tus propias cosas, cuando le dices al Señor, Señor, este día es una delicia,
Y cuando dice, Señor, yo sigo tus caminos, bien, no sigo mis caminos ni mis propios deseos, sino que yo voy a dejar que tú hagas tu obra y cumplas con tu propósito en esta situación. Ahí entonces el día se convierte en una delicia, ¿cierto? Porque siempre podrás decir, en las manos de mi Padre estaré bien y estaré seguro. Los hijos del Señor a veces ganan y a veces aprenden, pero nunca pierden. Porque si amas a Dios, Él te ha dicho, si me amas, todo, absolutamente todo, obrará para tu bien. Eso es reposo. Y estás en ese día y estarás mañana y estarás hasta que el Señor venga por ti. Vendrá por ti, no a perdonarte ningún pecado porque ya estás en el reposo. Vendrá por sus santos, por su iglesia pura y sin mancha. Amén. Cuando tú descansas, dejas que el Señor obre en tu vida. El Señor hace milagros, hace prodigios en el día de reposo. Quiero cerrar con esto. La Escritura dice que el que lo había sanado, el que había sido sanado, no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Esto nos pone un reto porque uno piensa, acabas de ser sanado por alguien que no conoces, ¿sí? Y nos pone un reto enfrente. Bien, los maestros de la ley le dijeron, no es lícito que cargues tu lecho. ¿Quién te lo dijo? Él dice, es que el que me sanó me dijo que lo cargara. ¿Y quién fue el que te dijo eso? Y él dice, no sé quién lo hizo, solo sé que me sanó, pero no pudo, dijo que no sabía quién era. Mira, cuando tú recibiste al Señor, cuando tú levantaste tu mano y dijiste, Señor, sé mi Dios, sé mi Salvador, y si yo te hubiese preguntado a los 5 o 10 minutos de haber ocurrido eso, y te hubiese preguntado por Jesús, ¿qué me hubieses dicho? Si después de haber sido sanado, después de 38 años, si yo te hubiese preguntado a los 5 o 10 minutos, te hubiese preguntado, ¿qué sabes de Jesús? Bien, cuéntame del que te sanó. ¿Qué me hubieses dicho? ¿Tendrías información para darme? ¿O tenías más dudas que respuestas? Es perfectamente normal. Yo cuando acepté al Señor, en los 2 primeros años después de aceptar al Señor, usted me veía a mí y mi fe no era visible. Sí, todavía mi fe no era visible. Usted me veía y usted jamás pensaría que yo era un hijo de Dios o que iba a una iglesia o que tenía fe. No se me notaba. Y si me preguntabas a los 2 primeros años de haber conocido a Jesús y me preguntabas por cosas de Él, yo no sabría qué responderte. Pero ¿sabes qué sí podía decirte? Él me sanó y me rescató. Es decir, yo sí confío en su poder. No sé todo de Él, pero lo que sé es que me sanó. ¿Y saben qué estaba diciendo el paralítico? Yo solo sé que Él me dijo que me levantara y yo le creí. Los maestros de la ley se basaban mucho en el conocimiento. Y la respuesta que tenía que darles este paralítico para complacerlos a ellos tenía que ser una respuesta teológica demasiado profunda que él no podía darles. ¿Bien? Así que él dijo, no sé quién es, solo sé que él me dijo, levántate, toma tu camilla y anda, y estoy sano, y aquí estoy. No tenía todas las respuestas, pero había confiado en la obra del Señor en su vida, y eso era lo importante. Él ya había confesado, no sé quién es, pero sé que es soberano, y sé que es todopoderoso y que me sanó, solo eso sé. Y yo sé que si tú estás aquí esta mañana y no has recibido al Señor, o tienes poco tiempo de haber recibido al Señor, sé que tienes muchas preguntas. No hay ningún problema. Las respuestas vendrán poco a poco. El Señor dice, yo deliberadamente he decidido que me conozcan, no a través de su razonamiento humano, sino a través de la locura de la predicación. Cuando yo recibí al Señor, yo no lo recibí porque yo entendía y conocía todo de Él, yo lo recibí por fe, igual que lo hiciste tú. Así que cuando uno recibe al Señor, uno está todo perdido, bien, todo perdido, pero está salvo, ¿ok? Es decir, perdido con respecto a las preguntas, pues, con respecto a las respuestas profundas de algunas cosas que te hace sobre la vida, pero en tu corazón hay una convicción que te dice, todo va a estar bien si tengo a Dios en mi corazón, bien, y las preguntas
vienen siendo respondidas a través del tiempo. La historia termina así. Jesús luego va al templo y se consigue con este hombre. Yo creo que él no terminó de conocerlo, fue porque primero yo me imagino que él se sanó, se emocionó y se salió corriendo por ahí, no sé, porque dice que echó a andar. Y dice que Jesús se tuvo que ir, se fue porque había una multitud allí, probablemente estaban buscando hacerle daño y se tuvo que retirar y el encuentro se disipó rápido. Pero después se encontraron en el templo, lo que me indica que este hombre sí había tenido fe porque se lo encontró en el templo, no lo encontró en un bar, lo encontró en el templo y Jesús lo encuentra y le dice estas palabras. Después de todo esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya que has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Bien, ¿qué significa esto? Mira que la frase de Jesús dice: has quedado sano y no vuelvas a pecar, lo que indica que el hombre recibió el paquete completo, perdón de los pecados y recibió sanidad. El paquete completo, ¿ok? Como ya lo hemos hablado. Pero mira qué interesante. Los maestros de la ley creían que el pecado estaba directamente relacionado con la enfermedad, ya lo hemos hablado antes, ¿ok? Es decir, que si usted está enfermo, usted tiene un pecado, oculto o no oculto. Pero si usted está enfermo, usted tiene un pecado. Los maestros de la ley pensaban de esa manera, ¿ok? No en todos los casos es así. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en donde usted, por ejemplo, si fuma, ¿ok? Si fuma, y ya posteriormente usted sufre de algún tipo de cáncer en las vías respiratorias, bien, es una consecuencia de su pecado. Es decir, ciertamente hay algunos casos en donde sí, el pecado tiene sus consecuencias, bien. O sea, donde los maestros de la ley tienen razón, pues, ¿sí? Por allí le preguntaron una vez al pastor Joseph Prim: pastor, ¿será que yo puedo ir al cielo si fumo? Y él le dice: sí, vas a llegar más rápido, le dice. ¿Ok? Eso te lo puedo asegurar, vas a llegar más rápido. Oye, la Escritura dice: todo pecado que comete el hombre queda fuera del cuerpo, pero todos los pecados que tienen que ver con inmoralidad sexual atentan contra nuestro propio cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay pecados que afectan directamente tu cuerpo. Jesús le estaba diciendo: no vuelvas a pecar, no vaya a ser que te sobrevenga algo peor, lo que indica que este hombre, en efecto, el pecado que tenía había afectado su cuerpo. Bien, no todo, en todos los casos es así, pero en este caso parece que apunta a eso. Y el Señor le dice: no lo hagas más, no vaya a ser que te venga una consecuencia peor. Me encanta porque el Señor no dice: después voy a tener que yo venir otra vez a perdonarte y a sanarte. Recuerda que el Señor lo que hizo a través de su sacrificio fue un rescate eterno, ¿bien? Y Él perdonó tu pecado de ayer, de hoy, de mañana y dentro de 10 años el que vas a cometer, Él pagó por ese también. Y el Señor dice: yo cuando venga por ti, no vengo a perdonarte los pecados, vengo a buscar a mi iglesia pura y sin mancha, ¿bien? Ya yo no vengo a perdonar a nadie, ¿sí? En este caso, el Señor no le dijo: no, es que si te vuelves a pecar te voy a tener que volver a perdonar, hombre, ¿hasta cuándo? No, es un rescate eterno, una sola vez y para siempre, dice Hebreos, ¿bien? Lo que estaba diciendo era: puede ser que si sigues pecando, venga una consecuencia sobre tu vida que no tiene nada que ver con mi perdón hacia ti, ¿bien? Y puede venir una consecuencia a tu vida. En este caso, quiero decirte de parte del Señor, yo no sé con quién estoy hablando esta mañana, ¿bien? No sé si me refiero a alguien que está acá en el salón o estoy hablando a alguien que me está escuchando a través de la radio o que me está escuchando a través de los medios digitales, pero quiero traer una palabra del Señor para algunas personas en específico, ¿bien? El Señor te dice esta mañana: no corras de donde yo te saqué, ¿bien? No corras de donde yo te saqué. Si yo te saqué de ese lugar, ¿por qué ir corriendo nuevamente al lugar de donde yo te rescaté? Eso es lo que le está diciendo al paralítico. Le está diciendo: yo te sané, no ves que estás limpio, no peques más, no vaya a ser que otra cosa peor venga sobre tu vida. Le está diciendo: yo te saqué de un lugar a donde no debes volver, ¿ok? No sé con quién estoy hablando esta mañana, pero la verdad es esta. El Señor dice: yo los llamé para que vivan en libertad. Les di libertad para que vivan en esa libertad,
Parece redundante, pero no lo es. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura dice justamente eso. Yo les compré una libertad a precio de sangre para que vivan en esa libertad y no para que regresen al yugo de la esclavitud. ¿Sabes qué es triste? Ser libre y pensar y hacerte tú mismo preso de algo cuando eres libre en Cristo. Eso es como que seas libre, vayas a una cárcel, la abras, te metas, cierres y tires la llave, ¿ok? Y seas libre. El Señor dice, yo no los llamé a eso, les di una libertad para que vivan en ella, ¿bien? Para que vivan en ella y disfruten de ella, no para que regresen a donde estaban antes, ¿bien? Y otra cosa también que les dice es, esa libertad, esa gracia que les he dado, no es para que le den rienda suelta a sus pasiones, es para que disfruten la vida correctamente, ¿sí? Es decir, esa libertad no se usa para darle rienda suelta a lo que la mente nos dicte, hasta a lo que la sabiduría humana nos dicte, no. Es para honrar al Señor. Gálatas capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas capítulo 5, el mismo, pero verso 13. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. ¿Ves para qué tienes la libertad y la gracia del Señor? Ponte de pie, iglesia. Vamos a cerrar este tiempo con una oración. Y quiero decirte algo más. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y quiero decirte algo más. La historia la cerramos hoy con las palabras de Jesús diciendo, mi Padre hoy trabaja, así que yo también trabajo. ¿Ok? ¿Cuál es el tiempo allí del verbo? Hoy. ¿Sí? Mi Padre trabaja hoy y yo hoy también trabajo. Por el hecho de que mi Padre y yo uno somos. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que seas consciente o no, te estés dando cuenta o no, pero hoy el Señor está haciendo un trabajo en tu corazón y en tu vida, ¿sí? En el nombre del Señor. Y no se trata de que el Señor está haciendo un trabajo en tu vida desde que llegaste aquí. Desde que abriste los ojos esta mañana en tu cama, el Señor está obrando en tu corazón. No sé en qué área, pero oro al Señor para que tus ojos espirituales sean abiertos y puedas verlo y puedas disfrutarlo. Y puedas disfrutar de lo que el Señor hace en los tiempos de descanso. Bien, el Señor dice, mi Padre trabaja hoy y yo también trabajo. ¿Sabes a qué se estaba refiriendo el Señor? Al día de reposo. Y estás en ese día, iglesia. El Señor dice, en el día de reposo yo trabajo. Mi Padre trabaja y yo también trabajo. ¿En qué está obrando el Señor hoy en tu corazón? Piénsalo por un momento. Y no le cierres la posibilidad al obrar del Espíritu Santo en tu vida. Bien, más bien abre más aún tu corazón y deja que el Señor te pueda sanar y te pueda bendecir mientras tú descansas tranquilito. Amén. Así que el Señor está haciendo algo en tu vida hoy. Quiero que entonces tomemos un tiempo para orar y darle gracias al Señor junto a todos ustedes y junto a los que nos escuchan a través también de la iglesia en línea, a través de la radio. ¿Qué te parece si tomamos un tiempo para darle gracias al Señor? Querido Padre Celestial, gracias por este tiempo tan lindo y tan maravilloso que tú nos has dado este día, Padre. Gracias por tu preciosa palabra, la cual ha sido alimento y sanidad para nuestro cuerpo, Señor. Queremos darte gracias por aquel día, Señor, en donde tu gracia nos alcanzó. Recordamos ese día, Señor, con gratitud en nuestro corazón. Recordamos aquel día que estábamos paralizados, Señor, y tú llegaste a nuestra vida, tomaste nuestra mano, nos sanaste y nos levantaste, Señor. Y nos permitiste poder fijar la mirada en el lugar correcto, que es en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has sanado, no solamente a través de la cruz, sino que en cada uno de nuestros días, en cada uno de los retos que hemos venido atravesando, desde que tenemos vida en ti, Señor,
Tú nos has sanado de tantas cosas, Señor. Y gracias porque sabemos que proviene de ti, Señor. Padre, también quiero darte gracias, mi Dios, por todas esas personas que hoy están siendo sanadas, que no te conocían, pero hoy te están conociendo, Señor, que hoy están siendo sanadas por ti. Gracias por aquellas personas que hoy están percibiendo, Señor, sintiendo ese obrar, Señor, porque han decidido descansar y confiar en ti. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en los corazones de tus hijos y en los corazones del perdido, Señor. Gracias, Padre. Oro al Señor, iglesia. Oro para que tú, querido hermano que me escuchas, si aún no conoces a Jesús, no cierres tu corazón este día. Abre tu corazón y recibe al Señor. Él está a la puerta. El Señor te dice, yo estoy a la puerta y yo llamo. ¿Has escuchado mi voz? ¿Has escuchado mi llamado? Abre la puerta y permíteme que te alimente. Permíteme hacerte sentir que estás completo y que no te hace falta nada en mi presencia. Gracias, Señor, por tu palabra este día. Gracias por permitirnos sentarnos a la mesa junto a ti, Señor. Y gracias por la sanidad que tú nos has dado en todas las áreas de la vida, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.